La biología, el texto de Barón, capítulo 1. Silvina, Andrea y Fede. Y bueno, nosotros hemos elegido comenzar un poco desde atrás del texto, porque nos permite hablar sobre el marco contextual, digamos, en el cual surge las ciencias sociales y por ende también surge la psicología social más adelante. Ubicadas más o menos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se produce un cambio en la sociedad, sobre todo en Europa, exclusivamente vamos a decir, donde hay una nueva conciencia sobre la diversidad humana. Hay un proceso muy importante de secularización. La secularización es sacar la idea del teocentrismo para darle lugar a la antropología, al antropocentrismo. Esta idea de sacar a Dios del gobierno, de las instituciones, de la educación, y también darle lugar a la ciencia. Pero también ocurre que con la revolución industrial esta ciencia se ve como, digamos, mucho más abarcativa. ¿Por qué? Porque hay un nuevo enfoque metodológico. Al estar en las ciencias como algo nuevo, también implica de que se aplique este proceso del método científico para explicar todo. Y la revolución industrial también trae consigo cambios sociales muy grandes que nos van a dar nuevas formas, digamos, de socialización que se van a dar en las grandes ciudades. Ya no es tanto lo micro, sino mucho más grande. Y entonces es todo esto, este contexto da lugar a lo que son las ciencias sociales. Más adelante va a dar lugar a la psicología, con una psicología que está basada en el ensayo, en los pacientes, en pacientes, mejor dicho, y que tiene en cuenta el principio de la psicología a esa parte, digamos. Y la psicología social, después, cuando nos preguntamos qué estudia la psicología, por un lado tiene, Ignacio Baró hace una crítica sobre lo que se denomina como la psicología para el consumo masivo. O sea, aquello que está destinado a un mercado. ¿Por qué? Porque va a hacer que las personas tomen esos términos psicológicos e intenten creer que es lo único que existe como psicología. Y que este tipo, esto que está, digamos, contextualizado en una realidad completamente diferente a la que es la de América Latina. No sé, aquí la hemos puesto a esto porque nos hace referencia a cómo usamos los términos como si todos supiéramos que es eso, y que también lo hace parte a la gente de creer. El psicólogo del equipo está dando la lista de lesionados luego de la rota. Ramírez, desgarro del egocentrismo, a la altura de la vanidad, y García, entorsis de autoestima. Entonces es como ver que es algo que se consume, pero que no se lo puede interpretar dentro de lo que es América Latina. Bueno. Así que bueno, como bien mencionaba la compañera Silvina, hablamos ahora de un nuevo surgimiento, ¿no? De ver esto de la psicología social. Porque como bien mencionaba, si bien la psicología era tenida en cuenta con nuevos términos, que ya era de uso común, pero no todos entendían qué es lo que significaba en realidad la psicología. Por eso que esta psicología social, ¿cómo se compone? Bueno, ahí menciona, ¿no? Con la conducta y el influjo. Este influjo social, el influjo interpersonal, cómo afecta ahora lo que hace el otro con uno, ¿no? Es decir, no estamos solos, no somos aislados, de hecho somos seres sociales, ¿no? Nos necesitamos, nuestra necesidad, pero ahora cómo nosotros interactuamos con la sociedad, ¿no? Por eso es que mencionaba a los sujetos, ¿no? En realidad a la persona, a los otros,
a la acción concreta y una red de significaciones sociales. ¿Por qué una red de significaciones sociales? Bueno, porque... ¿qué? No importa. Porque esta red de significaciones, bueno, mencionaba Varo de que ha habido experimentos en donde se ponían las personas a trabajar con la mirada de otros y cómo reaccionaban esas personas. Es decir, algunas personas se sentían más impulsadas a hacer mejor el trabajo, entonces era positivo, o sea que era facilitador, digamos, esta mirada social. Mientras que en otros experimentos más adelante llevados a cabo, era de personas que eran tartamudas y que ahora se les ponía en su entorno que los mirasen y no podían hacer esta tarea, así que era inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que se deduce? De que hay que tener una red de significación, es decir, no significa que porque esté alguien es social, sino que tiene que haber un vínculo con esa persona y realmente nos tiene que suceder algo, ¿no? Es decir, tenemos que tener un sentimiento para ello para que nosotros podamos accionar. Entonces tenemos la acción también y la ideología, ¿no? Si bien se menciona aquí, como menciona... hay dos concepciones. Sí, como se menciona, tenemos una concepción marxista, ¿no? En la que la ideología en realidad se la ve como un modo de hacer algo, un pensamiento, ¿no? ¿Qué dice Marx con eso? Bueno, que en realidad es solapada la ideología, que los grupos de poder nos ponen a nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos pensar y qué es lo que debemos hacer, aunque quizás lo hagamos de manera inconsciente. Sin embargo, hay otra que menciona acerca de las funcionalistas, ¿no? Que no, la ideología es necesaria porque nos ayuda a manejarnos de la manera correcta dentro de la sociedad. Lo hacemos desde que estamos insertos en la sociedad y hacemos, por eso es que como que nosotros no elegimos esa ideología, sino que nosotros la tenemos impuesta. Bueno, Marx también dice esto, pero ahora viene acerca de las funciones, ¿no? Y ahí viene lo que es sumisión, obediencia y conformismo, ¿no? Es decir, cómo esta ideología, ya sea desde el pensamiento marxista, que hay una justificación ahora de por qué yo obedezco, por qué está establecido y yo me quedo callada, por qué no digo nada, y también es normativa. ¿Por qué? Bueno, porque me conviene, porque si no, no estoy dentro del sistema. Entonces, hay un sentido de sumisión o de conformismo, ¿no? Y también tiene que ver con lo que es la percepción, ¿no? del sujeto, ¿no? De cada uno. Percibimos nuestro entorno social y cómo este a nosotros nos influye, ¿no? Me encantan las historietas porque nos ponen en ese contexto, ¿no? Pero cuando decía Andrés, la función es tan, de pensar de que es todo para un bien común, y por el otro Marx que dice de esto de que se nos impone para el establecimiento del grupo de poder. Bueno, no sé si alcanzan a leer. No, chiquito eso. Sí, yo chiquitito. No va a alcanzar. Bueno, ahí en la primera historieta tenemos que le dice el policía, ¿no? En la caricatura, y le dice, por ahora no habrá multas, solo se intentará persuadirlo. Y bueno, ¿cómo llega esa persuasión? Bueno, le menciona, créame, el casco acentuará la belleza de sus ojos y no dejará mejor el oro de su rostro. ¿no? Si bien es un chiste, pero muestra acerca de cómo este ejercicio del poder, ¿no? De hacer lo que te digo, bueno, tiene una manera diferente de llegar, en este caso no la violencia, pero sí mediante quizás la persuasión. Como el poder maquillado. Claro. Exacto. Por otro lado está el de Mafalda, que hablábamos sobre la normativa, que dice prohibido estacionar. Reconforta ver cómo poco a poco el hombre ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse. Entonces nosotros mismos nos ponemos muchas veces las normas y también aceptamos de que todo es para el bien común. Y hasta qué punto somos capaces de cortar esas libertades. Y después otra, eso está bueno. Es mucho con los roles que se dan en la sociedad. Que dice, mamá, vos qué futuro le ves este movimiento de la liberación, porque es con respecto a la liberación de la mujer. Pero si le pasa a la madre, como que vas viendo que ese modelo y te terminas encontrando con lo que todos creen que vas a hacer. Entonces, ¿cómo va cambiando la idea? Ah, es como que Empieza, mamá,
¿Vos qué futuro le ves al movimiento de la liberación de la mujer? Se cambió. Ya se cambió El rol de ama de casa, ¿no? Esta ideología de que lo que debe ser la mujer en la casa. Ahí. Y el último es, los peones en cambio solo pueden comer, nada más. Que veces después se extraña por el avance del comunismo. Entonces también son esos roles impuestos. Solamente los peones pueden hacer movimientos hacia adelante, solamente y son los primeros a caer también. ¿Quieres que lo diga yo? ¿No? Bueno, lo digo yo. Bueno, Baró hablaba sobre no digamos la contraposición, pero sí la existencia por un lado de la psicología y por el otro lado de la sociología. Y hablaba de dos reducciones, o sea, ser extremadamente el psicologismo que explica la influencia de las personas en la sociedad, y por el otro lado el sociologismo de cómo la sociedad influye al hombre. Y se propone el método dialéctico, como para llegar, digamos, a... Sí, en realidad lo que menciona aquí son tres fuentes, ¿no? El psicologismo como ahora habla de cómo la sociedad únicamente interactúa, ¿no? Cómo el individuo tan solo interactúa. Y lo que menciona aquí Baró, por ejemplo, es acerca de cómo el psicologismo analiza las tres experiencias que ellos muestran, la huelga, el mesón y la tortura. Cómo el psicologismo se focaliza más que nada en cómo la persona reacciona, cómo se siente, qué le lleva a la persona a aceptar esto. Mientras que el sociologismo se centra en cómo es el entorno, ¿no? Si es una normativa impuesta y del porqué. En cambio, el método dialéctico ya habla acerca de de cómo uno hace la sociedad y también la sociedad nos hace a nosotros, ¿no? Es decir, de cómo la manera de ver no es tan solo de un sector o de otro, como menciona Baró, de los polos, ¿no? Sino que ahora hay un encuentro, ¿no? De lo que es lo dialéctico. Bueno, eso se marca bien en cada uno de los cuadros que presenta el libro, que son, como decía Andrés, de la tortura, de la vida en mesón y de la huelga. Por un lado, para hacerlo un poquito más, por un lado, en la vida del mesón decía cómo se imponen los roles o cómo se impone la influencia, y por otro lado que el sociologismo, yendo extremadamente a la sociología, estudiaría, por ejemplo, por qué viven en ese tipo de casa, cuál es el tipo de urbanización y demás. Entonces, son dos reduccionismos ahí a los extremos. Bueno, la psicología social también se basa en tres periodos que son impuestos por tres preguntas. La primera es ¿qué nos mantiene unidos al orden social? Bueno, en diferentes teorías los psicólogos hacían referencias que había una psicología de los pueblos, que es como plantean, que era referido a que la sociedad tiene algo en común, que es lo que los une. También había otras teorías que era un lazo de afectividad que se creaba entre los individuos, pero todo llevaba a que se veía que lo que lo mantenía era una realidad homogénea. Después el segundo periodo, que es que nos integra al orden social establecido. Bueno, esto pasa con la americanización de la psicología, cuando en el segundo periodo entra en crisis las ciencias sociales, que entran en base en lo que es Estados Unidos y no tanto en Europa. Bueno, lo que pasa es que se plantean dos problemas sociales, que es la integración de los inmigrantes después de la guerra al país. Que bueno, la psicología social en lo que se basaba era en que estos integrantes se aculturen, o sea, que tomen todas las culturas que había en Estados Unidos, y después la socialización, o sea, incluirlos en la sociedad.
Era una mirada individualista, obviamente, porque se centraba solamente en el individuo y en el que él era el que tenía que cambiar y no la sociedad. Después otro problema eran las exigencias que imponían la revolución industrial, que también hacían una selección de las personas, o sea, las seleccionaban en qué trabajo podían estar y después se las capacitaban. ¿Qué nos libera? Bueno, no, quiero seguir con eso. Bueno, y en teoría lo que se hablaba es lo que... Ay, ya lo tengo. Bueno, entonces tenemos luego que tiene mucho que ver acerca de qué nos libera, ¿no? Del desorden establecido. Desorden. Bueno, habla acerca del cuestionamiento, ¿no? Ahora, ¿Qué nos libera del orden establecido? del desorden. Sí, de verdad. Ah, bueno, pero está bien. Del orden ahí establecido, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué nos tenemos que llegar a cuestionar, ¿no? Es decir, cuando hay una normativa que ya no satisface una necesidad, que nos damos cuenta de que hay algo que debería de cambiar porque quizás tengamos la necesidad de hacer valer un derecho y vemos que no se lo está haciendo, bueno, que hay este cuestionamiento, ¿por qué me exigen que yo sea así y no de otra manera? Y ahí viene lo que menciona Baró, ¿no? Esta psicología de la liberación, ¿no? Si bien mencionaba aquí en el texto que la psicología debe buscar el objetivo de que es predecir y controlar, ¿no? Es decir, ver la conducta, estudiarla, analizarla e inclusive predecir qué es lo que va a suceder. Bueno, en realidad aquí Baró dice que no, que la psicología social debe posibilitar la libertad social e individual, ¿no? Esto de cuestionarnos el por qué se debe hacer y cómo sería si fuera de manera diferente, ¿no? Y esto también se da en una sociedad, ¿no? Porque todos tenemos que también tener lo que es el objetivo en común. Y bueno, yo sí quiero agregar, no podía. Bueno, que todo eso también como que se imponía, lo que es la historia, la política, en cómo todo estaba establecido por el poder y todo quería llevar un orden. Y como yo decía, se tenía una mirada individual en el sentido de que todo se centraba en que el individuo cambie y no la sociedad. Es por eso que también después empieza esto de la liberación, cuando se empieza a analizar en que la sociedad, más allá de todas las teorías que había y que se intentaba inculcar y socializar a las personas, como que lo mismo las diferencias eran, o sea, lo mismo había diferencias tanto sociales, económicas, y el poder seguía manteniendo el orden. Es por eso que también, como leía, que también les quiero contar, que en la parte donde habla del movimiento antipsiquiátrico, esto se plantea a partir de que el poder utilizaba todos los que eran, o sea, todas las ciencias sociales eran utilizadas para imponer el poder. Es por eso que, por ejemplo, los centros psiquiátricos, o sea, por ejemplo, a una persona que se planteaba opuesta a las ideas del orden y de las políticas, eran tratados como locos y se los encerraba, o sea, los psiquiátricos eran utilizados como cárceles. Es por eso también que vienen todos los psicólogos a imponer la liberación. Bueno, Bueno, y esto también nos ha gustado como encontrar de Inodoro Pereira, que dice: ¿en qué piensa don Inodoro? En el porvenir, Mendieta. Siempre tan preocupado por el futuro del hombre. Pienso en qué comeremos esta noche. Y después, yo siempre digo, Mendieta, hazte la fama y échate a dormir. ¿Y de qué tiene fama usted? De dormilón. Y por último,
que esto ya creo que todos lo vamos a sentir. No tengo por qué obedecer a nadie, mamá, yo soy un presidente. Y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Eso es fin. Texto de la tradición lewiniana. Lo que nosotros vamos a explicar es el esquema, un mapa que hemos hecho desde nuestra interpretación. Bueno, la tradición lewiniana, el primer exponente, el principal exponente es Kurt Lewin. Él es parte de la psicología social, de la psicología de las organizaciones y los grupos. Él rechazaba totalmente las teorías mecanicistas, en donde se consideraba al sujeto objeto como cuerpo que funcionaba como una máquina, y el individualismo metodológico que veía todo desde su individualidad y era precursor del positivismo y del determinismo psicológico. Kurt Lewin para postular su teoría aparte de la gesta, que es la percepción compacta de un objeto y que está influenciada por el campo total. Estos forman un grupo y lo que confluye al grupo es la atmósfera grupal, el liderazgo de las relaciones y el cambio actitudinal. Y rechaza, como ya había mencionado, el mecanismo del individualismo metodológico y bueno, es precursor del determinismo y del positivismo. La teoría que Kurt Lewin ha postulado para poder estudiar a los sujetos es la teoría del campo y que parte del método constructivo. Bueno, el método constructivo explica los factores o elementos ambientales que influyen en esta conducta. Estos se interesan en el estudio de la fenomenología, que la fenomenología es un conjunto de fenómenos observables existentes en tiempo real que caracterizan un proceso. En este caso, la interrelación del individuo y el entorno y cómo influye esto en su conducta. Bueno, en un espacio vital. Bueno, aquí analiza la conducta que es el resultado de la interacción entre persona y ambiente. En un espacio vital, que es un campo de tensiones y fuerzas opuestas. Y ahí forman el campo psicológico. Digamos que la teoría del campo tiene sus raíces, estas raíces vienen en la física, digamos, y el concepto va a hacer referencia a lo que es el campo electromagnético. De ahí es que Lewin toma la teoría y lo traslada al campo psicológico, donde afirma que el espacio vital del sujeto va a influye la totalidad de los hechos que determinan el comportamiento del individuo. Es decir, que el sujeto influye y es influido por circunstancias y por todos los elementos que están a su alrededor. También se puede considerar como elemento de campo la familia, las relaciones interpersonales de nuestras actitudes. Lewin plantea lo que es la necesidad de abordar un tema dinámico, que se debe conocer todas las fuerzas que operan en el individuo para conocer su lugar en el mundo. Y lo que aquí nosotros hemos mencionado son las diferentes áreas que conformarían lo que es el campo psicológico, lo que la realidad es todo aquello que tiene consecuencias de lo que era el campo psicológico. Están las áreas de lo que es la fuerza, la atención y la necesidad. La fuerza es la causa de las acciones gracias a una necesidad y esto conforma lo que es una interacción. Después tenemos la atención, que es el estado. Lo anterior es algo que ha pasado que nos impulsa a llevar a cabo otra cosa, alguna interacción. Y el comportamiento está condicionado por las percepciones del sujeto de sí mismo y del ambiente. Y se genera lo que es la interrelación del ambiente, la persona y la conducta.
conducta. Esto quiere decir que si algo pasa en lo que es el ambiente, repercute en las otras áreas, que es la persona y la conducta, y viceversa. Todo lo que sucede en una condiciona a las otras. Por eso aquí dice que pueden surgir nuevos elementos con modificaciones o cambios también. Y el sujeto influye y es influido por todos los elementos y factores que están a su alrededor. Y después tenemos la necesidad, que son aquellas que generan en nosotros motivaciones, que se dan en un espacio vital y a partir de las dinámicas del grupo. Las necesidades se refiere cuando algo nos motiva o nos hace como fluido para que nosotros podamos realizar algo. Y por eso se dice que cuando las personas se juntan suceden cosas. Eso es lo que hemos visto en el video de la psicópolis. Y eso es todo casi bien. Es nuestra interpretación. Preguntas, dudas, aportes. Cuando presenten el trabajo. Otros que han leído de Lewis quieran aportar. No sé si podría hacerlo desde la plataforma, lo podrían compartir para que vean el perfil que compartir ustedes y el esquema. Lo pueden compartir para que vean todos, o sea, no colgarlo, digamos, como respuesta a la consigna, sino convertirlo como algo que ¿Como actividad? en el tablón, como actividad. Sí, pero se puede. Pueden compartirlo ahí Ah, para mejor, que porque lo copié los todo. compañeros puedan tenerlo visible, ¿no? Porque he visto que algunos estaban sacando fotos, por eso. Tal vez les ayude a interpretar, a estudiar, a sacar los conceptos en el esquema que han compartido las chicas de la raza, que están los conceptos centrales sobre los que, digamos, les interesa a ustedes y les va a interesar luego, ¿no? Para poder entender la psicología social, la psicología comunitaria, y tiene mucha relación con el tema que tenemos que leer para hoy, ¿no? Que venimos trabajando desde la clase anterior. Así que es muy importante que traten de identificar estos conceptos y poder ampliarlos en base a la teoría y vincularlos. Por ejemplo, el campo vital, el espacio vital del que hablaba, del que habla Lewis, lo podemos comparar con las concepciones de comunidad, ¿no es cierto? Con las interrelaciones, con las redes de relaciones que el sujeto va tejiendo, ¿no es cierto?, en esa comunidad. Entonces, para ir relacionando todos los conceptos. Y como decía la profe Lía, Lewis es pregunta de examen. Bueno, para hoy teníamos el texto todos los textos de comunidad. ¿Alguien quiere comenzar? Yo les voy a subir otro trabajo para que se entretengan el fin de semana. Porque hace frío, uno no sale, no sale, pero ¿De qué una guía como para que hagan comunidad? el trabajo grupal que nos vienen haciendo, y si alguno quiere compartir el martes, ¿sí?, nos avisa para que compartan cómo han hecho las chicas de la ley y la raza, ¿sí? Eso, hay un apartado que dice aquí participación, ¿no? Bueno, la mayoría está en blanco, bueno, para ir poniendo ahí en la bueno, ahí vamos a ir completando eso. Esperemos que cada vez sea más completa la columna de participación. Bueno, si alguien quiere compartirnos el martes sobre comunidad, salud mental, nos avisan y vamos, ¿no?, habilitando. Ese es un tema mucho más Sí. lindo, porque Sí, es verdad. las lecturas son, como ya venimos
de Lewin, venimos de Martín Baró, venimos del materialismo histórico, venimos de un montón de cosas, entonces ya estos textos son Claro. una parte. Bien. Bueno, ¿qué han leído de Marisa Montero? ¿Qué dice Marisa Montero? ¿Qué han leído de Ardila? ¿Qué dice de comunidad? ¿Han encontrado alguna definición de comunidad? Ardila. Yo les veía a mí. Bueno, de ardilla. ¿Alguien de que no haya hablado? Para que ya tienen el cuadro completo del día 19 de mayo, ¿no? Primero, ¿todos han accedido a los textos? Sí. Textos, primero vamos sí, han leído los textos, vamos a sincerizar. Estoy muda. ¿Han leído? Levanten la mano quien ha leído. Yo me demando. Media mano. Más o menos. No, pero más. Media mano. No veo nada, ninguna mano arriba. Es que más o menos ahí. No hay ninguna que haga así. Ah, muy bien, allá. Perfecto. Bueno, bueno, Ezequiel, estas instancias que donde los compañeros nos comparten de los trabajos que venimos leyendo, son los dos trabajos, digamos, que están, no vamos a decir mejores, ¿sí? Porque yo creo que no hay ni mejores ni peores, pero sí que hacen una explicación más amplia de lo que significan, ¿no es cierto?, los contenidos que ustedes han ido leyendo, ¿tá? Y son importantes, primero porque les ayudan a todos, ¿sí?, a poder estudiar, y segundo porque se ganan un punto de participación, ¿no? Entonces ahí la profesora Lía va viendo quiénes han podido leer, quiénes no, ¿sí? El hecho de que pasen en grupo y hable una sola, tengan cuidado con eso, ¿sí? Tengan cuidado con eso. En relación a eso yo puedo decir que el primer grupo, ¿sí?, ha sido mucho más amena no sé qué han observado ustedes, que el segundo. El segundo como que se notaba mucho la diferencia entre una de las integrantes y ustedes, ¿sí? Fíjense con eso. Eso solamente para que lo tengan en cuenta. Ahora, en la clase anterior nosotros decíamos qué concepción de sujeto y qué concepción de comunidad venimos leyendo, venimos construyendo, y qué concepción de sujeto subyace en esa definición de comunidad, ¿no? Y ahora vamos un poco más. ¿Qué concepción de sujeto y cuál es el rol de la comunidad en la promoción de la salud mental, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos por esas preguntas? ¿Sí? Sobre todo la última, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la concepción del sujeto, la participación del sujeto en la construcción de su salud, ¿sí? Y la concepción del sujeto, ¿no?, de patologizarlo o no, en cuanto y en relación a salud mental, que es un poco lo que nos habla el texto, ¿no es cierto? ¿Cómo se consideraba anteriormente? ¿Qué es lo que plantea la nueva ley? Arvid hace como un resumen. Y ¿cuál es el rol de la comunidad, ¿no? ¿Por qué decimos o por qué pensamos, o si es que pensamos, que la comunidad es importante en el cuidado de la salud mental? ¿Sí? Más o menos eso va a ser como una guía para que lo trabajen igual para el martes, pero vamos adelantando un poco ya que algunos y algunas han leído a medias el texto, ¿sí? ¿Vamos? Bien. ¿Qué dice Marisa Montero? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué dice Marisa Montero respecto del sujeto y respecto de comunidad? Marisa Montero, ¿saben quién es, no es cierto? ¿Han buscado? ¿Han googleado? ¿Quién es? ¿Quién es Marisa Montero? ¿No han buscado quién es?
O sea que si hoy venía y le decía Marisa Montero es mi tía. Bueno. A ver, ¿quién es Marisa Montero? ¿Es argentina? Psicóloga. ¿Qué? ¿Venezolana? ¿Es psicóloga? Sí, psicóloga comunitaria. ¿Profesora es? Sí, psicóloga. Psicóloga comunitaria. Ajá. ¿Y de dónde es? Venezuela. De Venezuela. ¿Alumna de quién es? O sea, ¿cuál es? ¿Esa de dónde, digamos, toma su concepto para de Pablo Freire, ¿no? También el amigo Pablo Freire, que Pablo Freire está basado en el libro de Pablo Freire. Es que dice muchas cosas. Sí, mucha información. ¿Qué más? Uno de los pioneros, profe, de Latinoamérica, uno de los pioneros en ha trabajado mucho con la parte comunitaria también. De hecho, rescato mucho la parte de hacer para transformar el garaje de la población. A ver, ¿cómo es esto? No, bueno, pero ahí ella, bueno, también toma aportes de Martí Baró. Montero habla también de la psicología de la interacción, ¿sí? Pero ¿por qué ella dice que, cómo siente la psicología comunitaria? De las necesidades también. Recalcamos mucho de las necesidades. Lo que hablábamos el martes, ella decía que ella antes estaba errada de lo que ella pensaba, lo que era de la psicología comunitaria. ¿Qué se pensaba que era? Ella antes veía, no veía las necesidades de la gente, veía, digamos, la forma a simple vista, ¿no? Profundizando las necesidades que realmente necesitaba la gente. Damos un ejemplo, le voy a ser sincera que no he terminado de ver el video, pero la invitada ha dado un ejemplo de que como unos vecinos les habían dado un departamento, el gobierno, que después todos estábamos nosotros, el departamento, bueno, algo así era, digamos, y que ella decía que venía y venía en esa comunidad y que no le habían preguntado por qué les ha pasado eso, por qué habían roto el departamento, por qué se encontraron en esa Habían condición. hecho distintas hipótesis Claro. y en ningún momento se Les han han preguntado. preguntado preguntarle por qué habían sucedido esas cosas. Y bueno, planteaba también que el problema era combatirlos a los narcotraficantes y bueno, ahí no he escuchado muy bien, pero que no se va por ese lado, directamente combatirlos, no. Bueno, se ha dado otro ejemplo también de cómo nos vamos educando, cómo nos vamos concientizando, de cómo funciona la concienciación, digamos, no sé, pero ayúdeme. ¿Qué más? Y eso que dice la compañera de la concientización, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, para nosotros, básicamente, es sobre la concientización y sobre podemos dar vamos a escucharlo en las clases y después preguntar qué se ha entendido. En el momento tal vez no se sepa contestar, pero a medida que va pasando el tiempo tal vez sí. Y eso es la función de la conciencia. O sea que se van surgiendo distintos pensamientos que tal vez uno va escuchando y después uno ya va teniendo más consciente. Se habla de entonces eso es un proceso consciente. Bueno, hablaba de la acción, ¿cómo sería de qué? Ajá. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién más lee? Eso es lindo, chicos. Aunque sea el video, porque si no han podido leer los textos, está profe. Lo del video, el texto es como que el video Es más educativo. sí, lo de los textos, nada más que es mucho más fácil de entender el video y el texto. Así es. O a lo mejor no puedes explicar con el video también, como que las ideas van a ser más claras. No,
anglosajona. Claro. Geografía, ¿te has llevado geografía? Chicos, América, en cuanto políticamente, económicamente, geográficamente, ¿en cuánto se divide? No, para todos pueden ya. Cuarto grado y la revisión a primer año de secundaria. Bueno, eso es como dice la profería, ya así que los de ciencias de geografía, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es anglosajona? A ver, ¿quién sabe qué es anglosajona? Nadie. Viene de Inglaterra, del europeo. Sí, América Latina, América anglosajona. Tarea para leer. La división política, la división económica y la división cultural de América, del continente americano. Otra cosa, sobre todo la división cultural, que es lo que a nosotros nos va a interesar para poder entender, ¿no es cierto?, cómo surge la psicología comunitaria y por qué la psicología social se aparta de la psicología americana, como es. sí, porque decían que todos tenemos máquinas de hacer todo lo que se iba descubriendo en la o por los países decían que no, que les faltaba o de que no estaban acorde a los beneficios de energía cuando se Claro, pero eso no lo dice Marisa Montero. Martín Baró lo decía. sí, ¿no? Entonces, ahí una lectura en cuadro. A ver, Está más avanzado, ya ha avanzado bastante con la psicología comunitaria que los otros países, digamos, que digamos, minimizaban el avance de ¿por qué minimizaban eso? ¿Qué pensaban de la psicología comunitaria? ¿Con qué relacionaban o con qué tenían relación? Ardila vuelve a retomar que lo comunitario tiene que ver con lo asistencial. y con la pobreza, marginal de los países, también no se sabía de que en Puerto Rico ya se hacía psicología comunitaria, y bueno, de ahí se han empezado a basar sobre las actividades que ellos realizaban y cómo llegaban. Claro, porque ella dice, hacíamos psicología comunitaria, trabajábamos, pero no sabíamos que eso era. Ella también, más grande, también había cuestiona también la teoría de la liberación. ¿Qué dice sobre eso? A ver, ¿qué dice sobre eso? ¿Por qué cuestiona? Qué interesante eso. Es lindo aparte. ¿Cómo es tu apellido? Elías. ¿De qué grupo sos? ¿Te vas a pasar vos te vas a pasar con la ley? No, las estrellitas. Las estrellitas era. Lo que yo le quería decir, profe, del proceso, ¿no? Sí. Se basa en los métodos, de cómo se aplican los métodos, y de que siempre dice que se aplican solo métodos, y hay que ver qué tipo de métodos, hay tantos métodos, bueno, ella describe todos los métodos, bueno, no solamente 17, que podéis sacar, pero hay tantos métodos. El proceso de la investigación, acción participativa, digamos, que eso decía Pablo Pérez, de cómo se produce la concientización. A través, digamos, de la investigación, acción participativa.
representativo. Pero Lewis no es el creador ni tampoco el que ha inventado la investigación no participativa. Va, digo, Freire. No, Toma del amigo brasileño. y se cambió de nombre. ¿Por qué se cambió de nombre? Había uno que decía que tenía que cambiar el nombre por el golpe, Claro. y hay otro que sí tiene el nombre Por los grupos guerrilleros que en Latinoamérica en ese momento, digamos, en los años 70, con el computador Claro, y se calcula que en los años 70 todos estábamos en golpe, calculo que por eso, porque ella decía de que, bueno, se me ha dado más de ejercicio, a veces los policías los personas, inclusive hasta hoy en día los grupos guerrilleros digamos, están en contra de las políticas de Estado en Colombia, por ejemplo, en Brasil, siguen, digamos, exigiendo. bueno, yo creo sobre esa guerrilla, de que todo es financiado, digamos, por los Estados Unidos, porque tienen un interés sobre también de base estadounidense supuestamente para combatir la guerrilla. Y la guerrilla lo que hace es, bueno, a veces secuestrar intelectuales o personas que tienen poder, pero calculo que por alguna razón, es también lo pasa en otros países, Los rebeldes del Estado. Bien, bueno, entonces ahí la compañera Elía nos ha hecho como un recorrido histórico, ¿no? De por qué surge o emerge la psicología comunitaria, cuando ya había, digamos, acciones en la psicología comunitaria, por qué emerge la psicología comunitaria, ¿no? En la década de los 70, de los 80, se empieza a hablar mucho más fuerte de lo que es la psicología comunitaria. ¿Y cómo define comunidad? Porque todo lo que es comunitario, ya nos ha dicho la compañera, estaba relacionado con la pobreza, con los grupos marginales y que está directamente relacionado con valores como la solidaridad, ¿no? Armar grupos comunitarios para solidarizarse con los que menos tienen, ¿no es cierto? en el método de la se habla de la cooperación, la sociedad para el trabajo, y que el comunismo ha tomado todo lo que más estaba sobre el socialismo, y se ha basado en eso, digamos, en la teoría de Exactamente. Bien, ¿y cómo explica el concepto de comunidad? ¿Qué dice que es comunidad? ¿Han encontrado alguna definición o algo? ¿Algunas características de comunidad? El concepto de comunidad ocuparía, digamos, un eje central, un lugar central, y porque se conoce, digamos, que se baraja como diferentes significados para entender el término comunidad. Se crean centros de atención, se incluyen programas de manera conjunta para que participen los familiares, las comunidades, los profesionales. Y además la salud mental, digamos, en el campo de la salud mental, empiezan a aparecer nuevos significados y nuevas prácticas para ser aplicadas en la comunidad. Tratan de integrarlo al paciente, digamos, dentro de la comunidad, para que él mismo se potencie como activo y no pasivo como era considerado antes, y que pueda ser él mismo el protagonista de su tratamiento, de su rehabilitación, pero siempre con la visión
atención a la internación psiquiátrica asilar. O sea que se pensaba anteriormente de que la persona que tenía trastornos mentales se lo podía tratar, pero siempre dentro de la institución psiquiátrica, es decir, tratándolo, pero lo tenían que aislar. ¿Y por qué lo aislaban? Eso lo han dicho las chicas. Porque lo consideraban como un ser pasivo. O un peligro para la sociedad, quizás. No, bueno, pero en el caso de que tuviera trastornos psicológicos, él no, o sea, ¿cómo se lo consideraba? ¿No? Como inadaptado para la sociedad también, se los considera los trastornos mentales. Por eso se los aísla. Claro, que sería normal. O sea, no está dentro de lo normal. Es lo normal. Entonces, por eso lo socialmente establecido. Claro. Entonces, eso es lo que venimos a cuestionar, ¿no es cierto?, con esto de la psicología social. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? Y en este caso, como explica bien Silvia, como explica bien Silvia, ¿no es cierto?, la comunidad, el rol de los grupos comunitarios en el cuidado de la salud mental, que es la parte que a nosotros nos compete, el cuidado y la protección y la promoción de la salud mental, no el paciente con trastornos mentales, ¿sí? De todas maneras, lo que se plantea con este nuevo paradigma, ¿no?, que es un poco el paradigma que considera al sujeto, como decía, autodeterminado, constructor de su propia realidad y con capacidad, ¿no es cierto?, para cuidar su propia salud. ¿Pero dónde? ¿Aislado del mundo? ¿O en el mundo? En una realidad socialmente construida. Claro, no sacarlo, digamos, de su exactamente, de su contexto, del lugar donde ha construido su vida, ¿es cierto? Y ahí Ardera plantea que además, no solamente porque va a mantener, digamos, aquellas costumbres, aquellos hábitos, aquellas cosas que hacía diariamente, sino que la comunidad, por un lado, va a ser el apoyo, pero también, ¿qué va a hacer esa comunidad? ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir con ese sujeto, ¿no? Ayudar a esa persona. Claro, sí, me puede ser. Pero hasta ese momento, hasta antes de la sanción de la ley, inclusive ahora, actualmente, cuando hay pacientes que tienen ese tipo de cosas, siguen existiendo los psiquiátricos. Nada más que tienen otro nombre. En la provincia, tarea para la próxima, averigüen cuál es la función del nuevo centro de salud mental que ha sido inaugurado en La Banda, que es por la ruta 1, creo. Sí. Pero ahí dice que sobre el instituto, digamos, que es sobre el neurodesarrollo, pero es para adolescentes en análisis. ¿Ya qué? Ajá. Pero bueno, recuerden que en psicología social son sujetos, ¿sí? Más allá de que sean adolescentes, niños. No, bueno, le digo que no, es un tratamiento para niños, digamos, para adolescentes. O sea que no, niños no son. No sé, se trata de cualquier manera. Yo le digo que tengo un hijo que tiene una patología y bueno, estaba interesada, digo, bueno, ojalá la provincia pueda también incluirlo para que se lo pueda tratar de otra manera y no hay para niños. Bien. O sea, hay un lugar que sí trata, sí se encarga de los niños, pero supongo que es muy amplio. Y en ese caso, ¿qué opinan de la salud mental? Porque, o sea, más allá de que la salud promover, digamos, la salud, ¿no es cierto?, la salud mental, en este caso, continúa dándonos como unos factores de protección, considerando al sujeto y todo lo demás, pero dice salud mental. O sea,
¿Qué opinan de esta fragmentación de la salud mental, salud física, salud cardiovascular, salud sexual y reproductiva, salud... ¿Qué la salud? Ustedes vienen de otras cátedras que estudian salud, así que tienen para decirme un montón. Si no, ya le aviso a los profesores que han aprobado del primer año que no saben lo que es salud. A ver, Alejandro. Sí, profe, disculpe, de salud mental. Lo que yo opino personalmente es que, por un lado, es un derecho, digamos, que nos pertenece a todas las personas. Y a veces yo creo que el tema de salud mental hay algo, como se puede decir, polémico, que a veces hablamos en mi entorno familiar, alguna mental. ¿Polémico? ¿Cómo sería eso? Sí, porque yo como digo, no, hay veces que yo digo, no, una persona que tiene una enfermedad mental, ¿no? Una persona que tiene un problema, ¿no? Que tiene que resolverlo sanitariamente hablando y mejorarse, digamos. Pero hay veces que hay personas, pasó un problema, digamos, personal, he visto en mi entorno familiar, digamos, con familia, y ves que hay personas que utilizan, por así decir, este factor mental para justificar actos por ahí no morales o conductas que no, conducta agresiva, digamos. O sea, vamos a decir que se lo utiliza a veces como justificativo legal, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, que lo que yo opino en salud mental, que hay veces que se lo ve como salud, pero hay algunos que lo usan como una herramienta, vamos a decir, jurídica, por ejemplo. ¿Pero utilizan la salud mental? O sea, perdón, no la salud mental, sería la enfermedad mental, lo contrario. Para justificar, digamos, un acto inmoral, ¿no? Bueno. Eso. Bueno, la pregunta era eso, ¿no? Sí. Cuando los textos dicen salud mental, ya hablan de salud mental. Por eso les digo, ¿qué opinan de ese concepto de salud mental? ¿Qué opinan en relación con la salud que ustedes vienen aprendiendo en la carrera? ¿Cómo se relaciona con la salud mental? ¿Qué hay de esa fragmentación? ¿Qué hay de esa patologización encubierta bajo el nombre de salud mental? ¿No? Pueden identificar eso, inclusive nosotros, cuando decimos tengo problemas de salud mental, ¿no? ¿Qué significa eso? Problemas de salud mental. O dice centro de salud mental, centro de atención integral de la salud mental. Y vas ahí, te encuentras el psiquiátrico con el clonazepam, con el Valium, con el todo, ¿no? Sedante, ¿cómo sería? Por ejemplo, en la educación, esto de la patologización pasa mucho a los niños y sigue pasando. De decir que tiene un problema de aprendizaje, y entonces lo iban buscando hasta que el niño solamente poseía otro método, otro tipo y era capaz, entonces también es como que va limitando. Bueno, ¿usted dice por la palabra salud mental o no involucra la salud mental en lo que es el concepto de salud que nosotros venimos viendo, que es biopsicosocial? ¿Y por qué es necesaria esta fragmentación? Claro, yo digo, ¿por qué hablamos de salud mental, pero hablamos de salud integral, pero también hablamos de salud física, pero también hablamos de salud cardiovascular? ¿Y por qué? Porque para mí, ¿no? A ver, allá la compañera le está saliendo el brazo para participar. Porque levantan los pies y no me miran. Claro, levanta una, levanta el pelo, Para mí, en mi caso, el contexto de lo que es salud mental, para mí está propiamente bien dicho, porque si hablamos de salud no solo se habla de lo que es el organismo, del funcionamiento del cuerpo, porque si hablamos de lo que es salud mental, también es una parte del cuerpo.
Y la salud no incorpora salud integral, ¿qué parte del cuerpo integra? Todo. El entorno, todo. Y la salud mental, a ver, ¿se cortó la idea? Biológico, ambiental, Bueno, dale, social. Yo voy a anotar, pero no es nada no es en contra ¿Por qué tuyo. salud mental? ¿Por qué salud mental no tomar la salud, por ejemplo, como en las palabras? bueno, por ejemplo, yo le cuento mi caso. Yo en el 2019 fui diagnosticado con alteración emocional. ¿Con qué? ¿Con qué? Alteración emocional. Ajá. ¿Y eso qué sería? Alteración emocional, en mi caso, fue haber entrado en el 2018 al sistema, en esta reinserción del sistema educativo. Fue volver a estudiar materias después de 20 años, porque yo egresé en el año 98 de secundaria. Ajá. Coordinamos merendero, volví al sistema educativo. Fue mi mamá diagnosticada con Alzheimer. Y bueno, fueron situaciones que me fueron a mi mente sobrecargando de cosas. Fui generando estrés, no me daba cuenta porque la salud mental es como una, no sé si decir una enfermedad invisible, pero no es. La salud mental es una enfermedad. ¿Cómo? Ajá. No, seguí. No es como cuando te enfermas del hígado, te enfermas del estómago, que te duele algo, que vos sientes una dolencia. En la salud mental, por ejemplo, yo tenía dolores de cabeza, pero creía que eran típicos. Yo empecé con calambre, hacía picos de presión, de compresión alta, y después tuve me acuerdo que en noviembre, cuando estaba cursando mi primer año, y yo estaba con mi compañera aquí al lado, habíamos hecho 3 parciales ese día. Y yo me acuerdo que en el mediodía ya no me sentía bien, mi cabeza daba vueltas, por momentos me sentía como que no estaba sobre la tierra. O sea, me senté como en el aire, me mareaba mucho, y cuando salgo de aquí voy al hospital y estaba casi así los 19,6 de presión. Y ahí me derivaron automáticamente a la psicóloga, el doctor Verónica Angelic, la que me trató, junto con el doctor psiquiatra Héctor Andrade, y en conjunto me diagnosticaron que tenía alteración emocional. Que yo había sobrecargado mi mente de actividades, de ocupaciones, y más el peso que yo generaba, el dolor por lo que mi mamá estaba sufriendo, la Alzheimer, que es una enfermedad horrible. Bueno, todo eso hizo carga y hizo la explosión en mi cabeza, mi cerebro me dijo basta. Y bueno, para mí decir salud mental para mí está propiamente bien dicho, porque es una problemática que de algún modo afecta a tu cuerpo. Y te afecta integralmente en todo, porque yo vivía ese tiempo en mi casa, de vuelta, cuando mi mamá se enferma, yo arreglaba, volví a vivir en mi casa y por prescripción médica me dijeron que no podía estar ahí porque 2 personas con problemas de salud mental no podemos convivir. Y tenía razón, porque yo en un momento era intolerable con los niños, no toleraba ni siquiera la risa de los niños, todo molestaba. Claro, las relaciones sociales afectaban muchísimo. Gracias a Dios, hace un año fui dada de alta por los 2, estuve medicada todo, pero... por eso es que para mí está propiamente bien dicho el proyecto de salud. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué dice el resto? A ver, Andrea, ella sola quiere hablar. No, yo me quedo antes que hablaba de ella, le estaba contando que para mí el tema del salud, de la fragmentación, es necesario, porque nosotros estamos en una profesión, que se quiere una profesión de educación para la salud, que es interdisciplinaria, es decir, no vamos a ser los únicos, así que sí es necesaria que se promueva, digamos, la atención médica, ya sea biológica, emocional, social, así que por eso te decía que aunque sea fragmentada es un todo. Vos dices el trabajo en red. Por eso es que por más que se la fragmente, igual sigue siendo una sola. Ahí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿No se lee? No se lee nada. Sí, Yo no veo nada. de aquí sí, pero está muy... Pasa que, no sé, estas cosas no...
Yo entiendo por qué no la integran la salud mental como la salud es anormal y es normal. Por eso yo decía, los locos son anormales. La salud integral sería lo normal, así como la salud. El centro de salud sería lo normal, uno se puede enfermar, uno puede estar internado. Yo creo que no habla de qué significa, o sea, sino de la palabra salud mental. Los factores yo creo que no es tanto. Bueno, ¿qué más? ¿Están de acuerdo? Tiene que haber fragmentación porque es necesario que haya fragmentación, dice la compañera. La otra compañera dice que ella ha tenido problemas emocionales, como era alteración, y que a ella le dolía la cabeza. Entonces sí tenía problemas de salud mental, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Bueno, pero no sé si va a funcionar con alcohol. No se va a secar. ¿me quieres boicotear el marcador? Bueno, ¿qué más? A ver. No quiero anécdotas. Yo lo que quiero es que vayamos identificando el concepto de salud integral y su relación con el concepto de salud mental. Esto de que si hay fragmentación, si cuando hablamos de problemas de salud mental, estamos hablando de salud mental, si cuando hablamos de fragmentación, estamos hablando de salud, ¿qué concepción de sujeto tenemos en esa fragmentación? ¿Sí? Aquí no soy dibujante, no soy sujeto, ni saquen fotos. Aquí está la salud mental. Creo que sería la salud integral, ¿no? Aquí está la salud cardiovascular. El músculo, aquí está la salud física. Aquí está la salud sexual. Y reproductiva o no reproductiva para los que no quieren tener. Así lo voy cortando. Y aquí lo cortaría, bueno, así. Bueno. ¿Eso es salud? ¿Qué es? Son fracciones. Ajá, fragmentos. ¿Qué sería eso? Porque no, si es salud, porque aquí dice salud mental, salud cardiovascular, salud. Diferentes tipos de salud. Eso es interesante. Tipo de salud, dice la compañera. Tipo de salud. Ya sabemos que no son recargables. Bueno, igual yo después lo voy a echar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tenemos fragmentado al hombrecito aquí. Cuando venga la día lo voy a borrar, si no me va a criticar. ¿Qué más? Ya tenemos allá que la compañera ha comentado su situación de salud mental. O sea, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Vamos a fraccionar la salud? Porque tenemos que acordar algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fraccionamos la salud? ¿Es importante fraccionarla? ¿Es importante? Sí. Para mí no, tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Claro, o sea, integral. Pero de la vena la salud mental. Hay diferentes disciplinas o especialidades. Pero es necesario fragmentar para que cada área pueda trabajarlo también. Porque, por ejemplo, si no existiera un área específica de salud mental, que, o sea, obviamente, como contaba mi compañera, las emociones a ellos se van afectando en todo lo que es lo físico. Si no existiera un área, o sea, nadie le va a poder ayudar a ella. Bueno. Pero ahí ella vamos a poner el ejemplo. ¿Podemos tomar tu ejemplo? Sí. Bueno. Ella dice ahí que ella tenía un problema emocional. Ella decía que hay un miembro de la familia que
tenía una enfermedad, ¿no es cierto? Que ella tenía un problema emocional y que ella estudiaba y que ella trabajaba. También entraba la carga de lo que era coordinar el merendero en el cual se veían cosas Y que ella hacía trabajo comunitario. Y que además ella le dolía la cabeza. Todo esto le pasaba. ¿Y le dolía el corazón? No. Taquicardia. ¿Ven? Sí. ¿Y tenía relaciones sociales? No, porque le hacía mal. La pandemia es más necesaria porque si todo el cuerpo tiene aislamiento, 2020 con la pandemia. Aislamiento. Esta es ella, ¿no? Una sola persona. Muy estirado, ¿no? Bueno, para tratarla a ella, ¿qué ha pasado? Le hemos separado, le vamos a borrar esto, le vamos a borrar todo y le vamos a dejar solamente la emoción. Gracias a Dios. ¿Eso vamos a hacer? No. Teniendo en cuenta que hablarse de hecho bien, por ejemplo. Claro. Bueno, pero en algunos casos. O sea, es efectivo un tratamiento. ¿Eh? Claro. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de enfermedad. No estamos hablando de salud. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Hace una hora que estamos hablando de enfermedad. No estamos hablando de salud integral, de salud mental, de salud. Estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando de enfermedades que tengan que ver con los trastornos mentales. Estamos hablando de enfermedades cardíacas como las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades sexuales o reproductivas, ¿sí? Como sífilis, HIV, ¿no es cierto? Estamos hablando de enfermedades físicas, ¿sí? Como la artritis, no sé, la artritis reumatoidea, todo lo que tenga que ver con la enfermedad física, ¿no? En cambio, si nosotros hablamos de salud integral, estamos hablando de la compañera completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a ella tiene un trastorno emocional, va a repercutir en todos los aspectos, porque nosotros sabemos que ella es un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto, ¿no es cierto?, lo estamos viendo de manera integral. No vemos únicamente el dolor de cabeza de la compañera, ¿sí? Si tiene problemas emocionales, no le tendría que doler la cabeza, ¿sí? Solamente encerrarse y quedarse ahí adentro. Pero ella ha manifestado una dolencia física, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta fragmentación es conveniente. ¿Por qué? Porque seguimos sosteniendo un modelo médico hegemónico donde es conveniente tratarlo de diferente manera. Si no, no va a vivir el cardiólogo, no va a vivir el gastroenterólogo, no va a vivir el ginecólogo. Entonces, ahí estamos respondiendo, obviamente, ¿no es cierto?, a un sistema que está tratando la enfermedad. Ahora, está bien, porque sufrimos este tipo de dolencias, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de salud y hablamos de salud integral, estamos hablando de otras cosas que tienen que ver con los cuidados de la salud, que tienen que ver con ¿qué? Con la alimentación, la vivienda, que tienen que ver con el contexto en el que vivimos, que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con la recreación, que tienen que ver con el nivel de educación, que tienen que ver con muchas otras cosas de lo social, de lo comunitario, que tienen que ver con la contención que recibimos, ¿sí?
que tienen que ver con las posibilidades y las oportunidades de crecimiento y desarrollo de ese sujeto autodeterminado, autodefinido y todo lo demás. ¿Sí? Cuando hablamos de acciones de salud, estamos hablando de este lado. ¿Sí? En cambio, si nosotros nos paramos a hablar de salud desde la patologización, vamos a ver que está bien fragmentar. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la otra cuestión? Cuando nosotros vamos a pararnos ahora en la enfermedad, vamos a una consulta, ¿no es cierto?, de que me duele el estómago. Le duele el estómago. El gastroenterólogo te va a dar un Bil 13 tal vez, una ranitidina, para que te pase el dolor. Pero tal vez vos ese día has discutido con una compañera, pero el gastroenterólogo no te va a preguntar. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo no le interesa, porque él no tiene la visión de salud integral que tenemos nosotros. ¿Sí? Él está parado en un modelo médico hegemónico. ¿Sí? Y que para él, ustedes son un estómago, el aparato digestivo. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, esto sería el objeto, nosotros somos el objeto, ¿no es cierto?, de curación. Vamos ahí para que Él nos cure el dolor que estamos teniendo. ¿Sí? Si hemos discutido, si hemos tenido un mal día, si estoy mal porque mi mamá está enferma, el dolor de estómago tiene que tomar Bil 13. Y tomamos el Bil 13 y después volvemos con el mismo dolor y volvemos con el mismo dolor, ¿no? Entonces, es muy importante identificar primero qué es la salud integral. Cuando hablamos de salud, ¿de qué salud estamos hablando? ¿De qué salud estamos hablando? ¿Estamos hablando de salud desde el paradigma de la complejidad que considera al sujeto integral? ¿O estamos hablando del paradigma hegemónico que considera al usuario paciente-objeto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que dice la teoría es una cosa y lo que hacemos en la parte práctica es otra. ¿Por qué? Fíjense ustedes que tenemos los centros de salud. ¿Ustedes creen que son centros de salud? ¿Qué son? Centros de atención a la enfermedad. A menos que sean como mis supas, y ahí voy a presumir, del primer nivel, que además de ser centros de atención a la enfermedad, hagan acciones de promoción. Porque si hay, ahí está la Nadia que me está mirando de reojo, no me casa, y tampoco, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? En el Día Mundial de la Internacional de la Hipertensión, ¿era Nadia? Sí. Bueno, Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Bueno, aquí hay una patología, ¿sí? Una enfermedad. Ellos han hecho actividades de promoción, pero de la salud cardiovascular. ¿Sí? Bueno, tampoco nos piden mucho, vamos de a poco cambiando. Después vamos a hacer actividades de promoción de la salud integral, ¿no es cierto? Vamos. O sea, si bien es cierto que el nuevo paradigma y las nuevas políticas públicas tienen indicios de hablar de salud desde el aspecto positivo, que ese es un texto que los voy a subir, ahora no estoy acordando, no lo he subido, desde el aspecto positivo, hay acciones que aún se mantienen en un paradigma mercantilista, positivista, que responden a un modelo de producción. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no es porque la Analía, ella quiera hacer así, sino porque es un sistema el que le propone. ¿Por qué? Porque tiene que medir metas, tiene que cuantificar. Ella tiene que decir cuántos pacientes han venido hoy. ¿Sí? Le miden por la cantidad de pacientes. No le miden por las actividades de promoción que ella ha hecho. Ella le dice, ¿cuánto ha vacunado hoy? ¿No? No le van a decir, yo he hablado con una señora que tenía un problema y ella necesita por el tiempo al día. Vacunar, ¿no? Inclusive, fíjense que cuando inclusive cuando van a la consulta médica,
nosotros mismos, cuando el médico demora con un paciente, nos enojamos. ¿Cómo demora dándole hace 2 horas que entras? ¿Qué hablas tanto? ¿O no? Porque yo digo por ahí. ¿Qué? ¿El médico es sinónimo de qué? A ver, ustedes que son... Claro, y si es más, si no me da la pastilla, me enojo. No me da nada. No me da nada. No me dice Mi mamá uno le dice, me voy a ir al médico para que me dé algo para tomar por el dolor de pierna. Claro. Como que la idea de los centros es como que usted vaya enfermo, que no, cuando sale de ahí ya sale curado. Mágico, ¿eh? Claro, sale con salud, por eso creo yo que son centros de salud. Claro. Bueno, eso. Entonces, la idea de hablar de salud mental, vamos a hablar de salud mental si quieren, pero hablemos de salud mental, ¿sí? ¿Y cuál es el rol de la comunidad en esto de salud mental? Porque si yo interno a este paciente, ¿estoy hablando de salud mental? ¿De qué estoy hablando? De atención a la salud física. Porque cuando ya hablamos del paciente, hablamos de la situación asilar, hablamos del psiquiátrico, ya no hay salud mental, ya estamos hablando de la enfermedad y nosotros estamos siendo preparados para promover la salud integral. Oh, nosotros estamos, sí, o sea, chicos, es impresionante. O sea, nosotros somos educadores para la salud. No somos educadores para la enfermedad, nosotros somos educadores para la salud, ¿sí? Que nos sirve identificar la cantidad de patologías que hay, la cantidad de enfermedades que hay y que se inventan como el de Psicópolis, un montón. ¿Para qué? Para nosotros promover, ¿no?, los cuidados en salud, para promover la salud, para promover el buen vivir, ¿sí? O sea, tenemos una responsabilidad enorme. Pero ¿qué pasa cuando nos recibimos y entramos por ejemplo, en el sistema de salud? Somos así como absorbidos por ese sistema, ¿sí? Y ya no vemos la parte de la promoción de la salud. ¿Qué la decimos? Yo les digo todo el tiempo, promover la salud y prevenir la enfermedad, todo el tiempo. Pero cuando me doy cuenta, ¿qué estoy haciendo? Haciendo el Excel para decirle a la Nadia te falta el 80% de la vacuna. ¿No? ¿Pero por qué? Porque eso mide metas. Y todavía el sistema responde, ¿no es cierto?, que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si no tenemos el cumplimiento de metas, no va a bajar, digamos, ningún presupuesto ni financiamiento para curar a aquellos pacientes que realmente necesitan, ¿sí? Lo que sí pasa es que últimamente los centros de atención primaria de la salud, porque se llaman así las UPAs, ¿sí?, los CAP, las UPAs son unidades primarias de atención y los CAP son centros de atención primaria de la salud, y en la banda están los centros de atención médica, creo, los CAM, ¿no? Últimamente sí están, digamos, realizando actividades de promoción, ¿sí?, con la incorporación del programa médico comunitario, lo que se acuerdan, ¿sí?, se ha empezado a trabajar mucho más en el territorio. Y la idea de estos centros de atención primaria de la salud, estas UPA, estos CAP, estos CAM, es acercarse, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de veces posible a esa comunidad, ¿sí?, llevar lo más cerca posible a ese centro de atención, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando habla de salud mental, Ardila dice ahí que, Sara Ardila, dice que nace, ¿no es cierto?, la salud mental comunitaria nace en contraposición del sistema asilar que hasta el momento se venía sosteniendo, ¿o no? ¿Dice así? Entonces, ¿cuál es el rol de la comunidad? ¿Dejarlo a loco suelto? ¿Cuál es? ¿Cómo? Integrarlo a la comunidad. Integrarlo a la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a integrar?
generando un proceso de adaptación. O sea, digamos que esta persona, supongamos que tiene una enfermedad mental, como nosotros como sociedad poder reinsertarlo, puede ser con métodos sociales, por ejemplo. Incluso en psicología se habla de talleres de inclusión, de integración a la sociedad. O sea, son como ejercicios que hace esa persona para que socialice, digamos, y nosotros ayudar. Algo así sería, digamos. Pero no vamos a necesitar del tratamiento psiquiátrico. Lo desplazamos. Déjenos aquí el ojo, nosotros. No, pero aquí para hablar de salud mental me interesa porque yo, lamentablemente, los dos familiares. Chicos, a Alejandro le interesa la salud mental, ¿no? A ustedes no les interesa. Y tengo una prima que tiene claustrofobia. Ajá. Que es científicamente, o sea, de la psiquiatría tiene un problema en una zona cerebral. Que es la parte izquierda del cerebro, creo que aquí, no me acuerdo. Pero no estás hablando de salud mental, ¿o sí? Claro, pero la psicóloga, digamos, le hizo un taller, algo así, así, digamos, como le integró un taller, digamos, de reinserción a la sociedad. O sea, le dio técnicas para que pueda, digamos, socializar mejor con nosotros, digamos. Lo que vulgarmente se dice pánico, ¿no? Pero eso es lo que yo digo, o sea, nosotros como sociedad, ¿cómo podemos hacer para adaptar a esa persona y entender que la persona está sufriendo? O sea, tiene un problema anatómico, porque se puede comprobar incluso si la persona tiene una falla, digamos, a nivel neurológico que le causa ese trastorno. Pero a veces ese trastorno, obviamente que está influido, como dice usted, por lo social, por lo psicológico, cómo se lleva para la familia de la persona. Y disculpen, hoy en el libro que usted publicó, creo que había un tratado sobre el tema de la esquizofrenia y la comunidad. No leí mucho. Ese es el primer capítulo. Claro, sí. Habla ese tema, digamos, también. La parte social, digamos. Bien, ¿qué más? Y después, cómo los aportes de la psiquiatría ayudó, digamos, también a las ciencias de la criminología, creo que se dice. Donde surgió un autor que dijo que aquí yo voy a morir con el libro. Bueno, lo voy a decir con mis palabras. Estos profesionales de la salud psiquiátrica generaron una ciencia que se llama etiología. Ajá, algo así. Etiología. ¿Verdad? Por eso un tema muy técnico. Bueno, de esa forma se puede, vamos a decir, ampliar el conocimiento jurídico. O sea, que la ciencia jurídica, digamos, no solo se centre en la parte constitucional de las leyes, sino que también tengan en cuenta justamente la salud y enfermedad en el aspecto mental de la persona. O sea, que tengan como una visión más humanitaria de la persona, más comprensiva, y no una visión de decir, no, esta persona merece tal castigo y tal recompensa, supongamos, ¿no? Porque ¿quién decide qué tratamiento va a hacer este paciente con trastorno, esa persona con trastorno? ¿Quién decidía? Claro, ¿cómo lo decidía? ¿Cómo hacer? Mediante el análisis, el estudio, el examen, a lo que uno iba. Por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando yo voy, primero me atiende la psicóloga y ella iba viendo que yo estaba en un estado depresivo, en el cual yo no me había dado cuenta. Y después, porque tenía problemas con concentración, me estaba afectando por ahí en algunos parciales, pero ella dice, aquí como que hay algo más que voy a ver, y ahí donde ella hace la derivación al psiquiatra.
y en conjunto ahí lo analiza, pero como que el que más yo he notado, el que más peso he tenido, digamos, en mi examen, en todas mis evaluaciones, es el psiquiatra. ¿Y cuál ha sido tu rol, tu peso? ¿Cómo? Tu peso, tu rol, tu decisión. Y hacer el tratamiento. Yo estaba con antidepresivos y ansiolíticos. Los antidepresivos los consumía después de desayunar, después de cenar, y el ansiolítico después de almorzar. ¿Y qué diferencia hay, esto que cuenta la compañera, con aquella etapa donde el médico tomaba la decisión de internar? ¿Hay alguna diferencia? Sí, porque dada la conducta del enfermo, digamos, también. Ella acepta. Y ahora vos decidís por lo que Y eso es lo que habla el texto, de que no están los que los diagnostican como problemas mentales o enfermedades mentales, no tienen poder de decisión. No son puestos ante un juez, porque decía que infringen, digamos, sus derechos. Por más que no, porque no está visto como anormal que un médico diga, no, mira, tienes problemas, tienes que pasar al psiquiatra. Y no tienen opción. Entonces, a la contraposición que hacen de reintegrarlo a la vida social, porque si no pierden la vida social, estar con su familia. Ellos no tienen decisión ante eso. Bueno, son puestos ante un juez, como cuando vas a la cárcel, que te defiendes y dices no, sino directamente ya por una receta médica dicen al psiquiatra, al psiquiátrico, y te encierran. Sin poder uno decidir, decir, no quiero que me encierren. Aparte la salud mental misma es como que, hablo de mi palabra, ¿no? De lo que yo entiendo. Por ahí como una especie de categorización también, porque hay pacientes de salud mental que por eso es un peligro para la sociedad, que estén reinsertos. En mi caso yo era todo lo contrario, yo me aislaba. Yo estaba aquí por ahí, o discute con alguien, no entendía algo, yo automáticamente me aislaba. Yo me aislaba, prefería no aguantar a nadie y estar sola. En mi casa. Entonces yo no era un peligro, por eso es que yo no porque yo llego a estar enfermando, todo lo contrario. O sea, cuando yo me aíslo, precisamente era porque no soportaba tanto ruido, no soportaba, por ahí yo vivía, como les digo, mi mamá se había enfermado, yo por ayudarle a mis hermanas, a cuidarle a mi mamá, dejo de alquilar, vuelvo a mi casa, pero en la casa, imagínense, casa de abuelo, hermanos con sobrinos, con hijos que vienen, eran chicos, por ahí eran 5, 7, y eran muchísimos que, Dios mío, Bueno, pero eso no es. El escape. Ese era el mejor antidepresivo. ¿Por qué, profe? Porque ese es antidepresivo. A la vista está que también entraba en todo el proceso. Ya fue una mujer transgénero que cumplió 43 años. Toda esta cuestión personativa de vivir como una mujer transgénero también ha ido mitigando cosas en mi mente, cerebro, discriminación, bullying, todas esas cosas que uno pasa. Y sin embargo, yo lejos de avanzar, o sea, no hay que a mí me tiene que cuidado, porque a mí una burla, una indirecta, lo que me digan a mí no me define, yo soy yo, y punto. Eso siempre lo tuve claro, siempre tuve una personalidad firme. Pero bueno, por ahí en ese proceso de no defenderme también afecta a lo que me dice el doctor, el psiquiatra. Lo que te ha dicho el doctor. Palabra santa. Fíjense que en general se discute sobre el modelo médico hegemónico de las aulas, desde lo académico, pero en la práctica personal, cotidiana, se sigue poniéndose uno en esa posición de subalternidad, de sumisión frente a la palabra médica, ¿no? Incluso si hay que balancear, ¿no? Y comparar, la compañera dice, entre la psicóloga y el psiquiatra, cortaba el queso el psiquiatra, ¿no? La idea es que el paciente pueda participar en el tratamiento y no parezca como sujeto pasivo, sino activo. Bueno, este es el punto, digamos, que para reivindicar de la ley de salud mental, ¿no?
el reconocimiento de derechos de los pacientes, ¿sí? Pero no sé si ya lo han charlado con la profesora Carmen, ¿no? Esta diferencia entre hablemos de enfermedad mental, o de psiquiatría, o de psicopatología, pero diferenciemos de hablar de salud mental, ¿no? Porque si vamos a hablar de salud mental, hablemos de salud mental. ¿Puedo entender la profesora? Cuenten, a ver, cuéntenme. Ahí me interrumpe la burocracia, me interrumpe, tengo que ir haciendo una papelita. Don Andrea está enojado porque dice ya no me dejo de hablar, si no voy a hablar. ¿Quién? Dale. Bueno, ella ha hablado, ella ha hablado de, obviamente nos ha hecho la diferenciación, ¿no? Entre que sí está bien hablar acerca de una ha tratado acá de una salud desde la patologización, es decir, fragmentar para tratar, pero como nosotros, futuros educadores para la salud, hablamos de una salud integral, es decir, promocionar la salud que tiene que ver con los alimentos, con la vivienda, con el estilo de vida de uno, para que no llegue justamente eso, ¿no? Que son las enfermedades. ¿Y eso no te dejó decir? No, porque yo les decía que es muy importante que todos participen, porque bueno, el grupo de las chicas había pasado a exponer su trabajo anterior y bueno, y estaban como muy pasadas de participación, que no está mal, no quiero tampoco que se sientan censurados, pero la idea era que participen. Allá la compañera le salían los dos brazos para participar, Alejandro que quería hablar, entonces allá Elías que ya no está, se ha ido, Elías que también quería, estaba muy participado, entonces para dejarlo, pero no era Andrea que no fue dejado, ahora no vas a participar. Bueno, yo creo que es muy importante problematizar estas cosas que se dan por dichas y por hechas y por sabidas, ¿no? Primero, si hace falta, yo siempre pregunto si hace falta diferenciar la salud, si vamos a hablar de salud integral, ¿hará falta hablar de salud mental? ¿No? Sí. Claro que sí, porque todo parece que sí. ¿Por qué les parece que sí? Porque todo afecta, porque la salud integral es todo en conjunto. Por ejemplo, me vuelvo a poner de ejemplo, una acotación simple. Uso anteojos porque cuando yo empiezo a leer, me estaba produciendo desgaste visual. Yo no le prestaba atención a la formación de energía en los ojos, a la presión arterial que hacían, y eso sumaba a la presión que hacían mis nervios. Y todo se fue complicando. Por eso suma todo, porque el proceso de salud integral todo el conjunto. Pero eso es salud, volvamos a ver. No, bueno, es enfermedad, pero así le encapía el concepto de salud integral. Que hemos hecho toda la mañana. Aquí está, este es un hombrecito. No sé si se ve. Pero es un hombre enfermo. Sí, todos tienen problemas con sus trastornos mentales, tiene problemas cardíacos, tiene problemas sexuales, reproductivos, tiene todo, ¿sí? Entonces ahí lo hemos fraccionado, porque no es lo mismo, el psicólogo no te va a curar del dolor de estómago, ¿no? Entonces, aparte, el gastroenterólogo ni le interesa si tu mamá se ha enfermado, él te va a dar el BIN-13 para que te pase el dolor de estómago. ¿Pero eso qué es? Enfermedad. ¿Qué es eso? Patología es enfermedad. Está bien, voy porque necesito sanarme de tal cosa, ¿no? ¿Y qué pasa si voy al médico y demora el paciente que está delante mío? No será. Más me estreso. ¿Por qué? Porque el médico, nosotros estamos acostumbrados que el médico tiene, ¿no es cierto?, un marco referencial. ¿Qué hace? Vamos, ¿qué te duele? Medica, diagnostica, medica y nos vamos. Chao. Eso es todo. ¿Y si no medica? Se enoje, ¿no? Porque sí o sí el médico tiene que darte algo para que te pase el dolor. El médico es sinónimo de atención de consultorio. Eso es.
esa, digamos, el paradigma, ¿cuál paradigma? Médico. Pero estamos hablando siempre de la enfermedad. En cambio, si hablamos de salud integral, no es necesario fragmentarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la compañera tenía todo esto, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, no estaba fragmentada ahí, porque todo repercutía en ella. El dolor de ojo, el dolor de cabeza, el dolor de todo. Para recuperar la salud, sí, porque aquí estaba patologizada. Pero si hablamos de los cuidados en salud, ¿no es cierto? ¿Cuidados en qué? ¿Cómo se dan esos cuidados? Ahí poníamos de ejemplo lo que hacía la Analía. La Analía hacía acciones de promoción, ¿no es cierto? De cómo comer, qué comer, hacer actividad física, dónde hacer, cuándo hacer, ir a la escuela, bañarse, sacarse los piojos, etc. ¿No? Esos eran los cuidados en salud. Podrían hacer el ejercicio, ¿no? Hasta el martes. Además de igual que los hacer el pobres, ejercicio de pensar en sus acciones de cuidado, ¿no? Sin pisar la línea de la patologización, ¿no? A ver, que sacan el limpio, ¿no? ¿Qué cosas? Porque es difícil que ustedes puedan promover salud si no reconocen cuáles son los indicadores de salud que tienen ustedes mismos, ¿no? Porque hay que reconocer esos indicadores de salud para cuidarlos, para cuidar en salud, para acompañar ese proceso saludable, para promover salud. Entonces, empiecen por casa, ¿sí? Nosotros insistimos siempre que no van a transformar nada si no se transforman. Bueno, no van a ir a promover lo que no conocen. Entonces, hagan un autoconocimiento y hagan un listadito hasta el martes y nos cuenten cuáles son sus acciones de cuidado de salud personal para ustedes. Pensando en la salud integral, con lo cual no se queden enamorados de lo que hacen cuidando el cuerpo nomás, ¿no? Para que cuidemos la salud integral nos tenemos que pensar de manera integrada en toda la multiplicidad de dimensiones que tenemos como seres humanos. Entonces, hagan ese ejercicio, ¿sí? de autoconocimiento, de reconocer en ustedes mismos qué acciones hacen cotidianamente. ¿Sí? Y eso les va a ayudar además a que puedan entender la diferencia que siempre les cuesta mucho de entender entre vida cotidiana y cotidianidad. Ya lo están esperando los textos. Una cosa, hay un texto de Lewin, ¿se acuerdan del cortito? Sí. Que está ilegible, obviamente. Lo hemos podido encontrar. ¿Saben por qué está elegible? ¿Saben por qué está elegible? Porque es un apunte de cuando yo hice el doctorado y es una traducción de uno de mis profesores del libro de Ross y Nietzsche, que estaba en ese momento solamente en alemán, después estuvo en inglés. Y entonces era una traducción, y yo hice el doctorado hace 25 años. Entonces, lo que traje de España ya era una fotocopia de fotocopias. Y después fue eso que traía como original, se perdió. Y entonces después fueron apareciendo reproducciones de fotocopias de 100.000 fotocopias. Imaginen de esa época hasta ahora. Pero sigue siendo un texto súper útil. Por ahí si hay voluntarios que quieran transcribirlo, lo hacen voluntariamente. Si quiere alguno que tenga vocación de taquígrafo, lo puede hacer. Hasta ahora, sí, uno puede leer ese capítulo de Ross y Nietzsche, que hasta altura ya está traducido en español, del libro que se llama Persona en Situación, de Ross y Nietzsche, que es como un manual de psicología social muy importante. Lo pueden leer, ese capítulo que habla de Lewin, pero bueno, ese apunte era importante en ese sentido. Y obvio que no le voy a pedir a mi profe, que todavía sigue siendo profe, pero
Pero bueno, no sé. Sigue vivo, claro. Es quieto, pero sigue vivo. Bueno, el grupo está como haciendo. Bueno, yo digo todas esas cosas habitualmente. Ya me conocerán. Bueno, yo les voy a subir el texto de salud positiva, que es lo que me falta, de concepto como plataforma. Hay dos textos de salud positiva que tenemos, o dos o tres. Uno es el del modelo saludgénico de Alejandro, no me acuerdo el apellido, y otro que es un capítulo de un libro de Alicia Sánchez Vidal, donde habla de salud mental positiva, ¿sí? Y ahí vamos a ver, fundamentalmente hay varios modelos, pero con el que nos quedamos, a pesar de que lo vamos a explicar, es el modelo de Jafoda, ¿no? Se escribe Jahoda, Jafoda, ¿sí? Esos dos por lo menos, y había otro que por ahí estaba dando vueltas que ahora no. Voy a subirlo para el marco, para que complementen. Bueno, pues arranquemos con esos dos. Bueno, sí, con el modelo saludgénico de Alejandro, tiene dos apellidos que no me acuerdo en este momento. Y de Alicia Sánchez Vidal, que a lo mejor le subimos todo el libro, que también es muy interesante, porque es un libro de salud mental comunitaria. No sé quién es para la otra clase. ¿Ese es para la otra clase, profe, los conceptos? La latinoamericana y la europea se dedica mucho más. En principio, ahora no, pero en principio, ahora hay mucho español, francés, italiano que se nutre de la corriente de la psicología comunitaria latinoamericana, pero inicialmente muchos tomaron la escuela norteamericana, entonces más que hablar de psicología comunitaria, hablan de salud mental comunitaria, ¿no? Ahí hay unas distinciones, porque se dedican más a lo que ahora en Europa se llama la psicología sanitaria, ¿no? Comunitaria, ¿no? Que hacen una diferencia entre la psicología social comunitaria y la psicología sanitaria. ¿Sí? Pero bueno, mucha información, pero del libro de Alicia Sánchez Vidal, que trabaja salud mental comunitaria, vamos a ver ese capítulo de la salud comunitaria. ¿Sí? Si quieren, para tener ahí como pistas, tienen dos posibilidades, o de jugar ustedes a este proceso de autorreflexión y de mirar y de autoconocimiento y ver si encuentran sus indicadores de cuidado de su salud integral antes de leer los textos, ¿no? Y después se autocorrigen, ¿sí? Esta sería la propuesta más interesante, y si quieren hacer trampas, se leen los textos primero y después anotan el suyo. Yo voy por la primera, ¿sí? Pero bueno, hagan el ejercicio. En la carpeta de salud mental, ahí les vamos a poner los textos. Los textos, porque el de Sara ustedes ya lo tienen leído. Lo tienen leído a esta dimensión, ¿no? Leamos el texto de Sara y también es interesante que en Marte podamos mirar comparativamente si este concepto de salud, de comunidad que plantea Sara y Calende, que con quien trabaja, y también con Alicia Stolkinen, si ese concepto de comunidad es que venían trayendo desde el inicio de la carrera o no. Parece que cuando hablamos de comunidad no sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de dinero parece que todos hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de los nuevos paradigmas parece que todos hablamos de lo mismo, pero no, parece que no. ¿No? Y poniendo cosas, está bueno que hablamos también ese análisis crítico de si eso que se está planteando es lo mismo, o amplía, o les parece más reduccionista, o cómo es. ¿Sí? Sí.
Vamos a invitarla a la profe Jorgelina, la próxima clase, y con ella tiene metodología, y estos son temas que rozamos y que atravesamos las dos asignaturas, entonces hemos hecho un acuerdo en esta cátedra de poder acordar cómo manejar estos conceptos. ¿Está? Sí. Bueno. Bueno, nos vemos de